Y también saludamos a nuestros hermanos de México, Perú, Bolivia y aquí en Estados Unidos, Ecuador, que estamos haciendo planes para un día visitarles por ahí, no se desesperen. Dios está obrando de manera poderosa. Pedimos disculpas también a nuestros hermanos de República Dominicana que no pudimos estar con ellos como habíamos planeado, pues las temperaturas bajaron de forma inusual en las montañas, en la cordillera central. Así que nos resfriamos en el agua fría porque nos bañamos muy tarde en la noche en el río. Agarramos una fuerte gripe que nos inutilizó. Pero aquí estamos nuevamente con ustedes. Ha sido un año de mucha lucha, imprevistos, y hasta aquí Dios nos ha bendecido. Hemos perdido parientes, hemos pasado por situaciones difíciles, al igual que ustedes también, pero tenemos esta bendita esperanza y por eso estamos viviendo y por eso estamos alegres y por eso estamos con fuerzas y seguiremos hasta el último día de este planeta, porque muy pronto Dios terminará con la dimensión de pecado en la cual estamos viviendo. Esperamos que todos ustedes también tengan esa esperanza este año que viene y Dios nos fortalezca de manera poderosa como lo ha hecho siempre. Y a ustedes, a nuestros amigos que nos escuchan, no se sientan excluidos porque recuerden que el Evangelio es para toda la raza humana. Cristo no vino a morir por un hombre, por un pueblo, vino a morir por toda la humanidad. Así que ustedes son parte de este proyecto espiritual del Evangelio también. Y le damos un abrazo y le deseamos lo mejor en este año que casi ya culmina y este que entra, y que sea de provecho espiritual para todos. Administrar para el Señor hasta que Él venga será la clave que estudiaremos en este nuevo trimestre que comienza ya. Y la parte que nos corresponde de esta semana es precisamente parte de la familia de Dios. Cuando hablamos de mayordomía, pensamos que es solamente para los ministros de las iglesias o para los gobiernos, etc. Pero déjenme decirle que Dios, cuando creó la humanidad al principio de Adán y Eva, su propósito era y es que cada ser humano sea mayordomo de los bienes que Dios ha puesto en sus manos, ya sean estos pocos o muchos. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido ese mandato de Dios, de administrar sus bienes en beneficio del Evangelio, en beneficio de los demás, para paliar situaciones difíciles por las cuales enfrentan los países hoy en día. Y es espectacular ver cómo Dios nos ha llamado sus hijos. Nos dice precisamente allí, Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Me decía siempre uno de mis mentores espirituales, don Alberto Luna, ese versículo, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y yo le preguntaba, pero maestro, ¿por qué siempre usted me dice o me repite ese versículo? Y él me decía, ya lo entenderás con el tiempo, hijo mío. Y efectivamente, es un privilegio ser llamado hijo de Dios porque Cristo vino a reconciliar el mundo, el planeta con Dios nuevamente, para que seamos parte de la familia celestial, para que la humanidad forme parte de la familia celestial. No debe nadie de sentirse excluido porque sea de un determinado país o de una determinada raza. Cristo no vino a morir por los habitantes del Himalaya, por los habitantes de América o de Europa. Cristo vino a morir por todos los hombres desde el primero, desde Adán hasta el último que existen en este planeta. Por lo tanto, nadie debe de sentirse excluido. Pero si tú, amigo que me escuchas, sientes vergüenza de declarar tu amor por Dios y tu entrega a Él, no te preocupes, que ya llegará el momento en que podrás hacerlo a voz en cuello y decir, yo creo en Dios y tengo esta maravillosa promesa. Pero administrar los bienes de Dios es un privilegio realmente, porque muchos han olvidado que todo lo que existe en el planeta Tierra no nos pertenece como humanidad. Dios es el que lo ha creado, Dios es el que lo ha puesto en nuestras manos para que lo administremos, para que administremos la minería de manera responsable, para que no monopolicemos el agua, seamos responsables o no se la quitemos a aquellos que la han manejado durante siglos
y que realmente ellos son sus verdaderos dueños porque les respetan el medio ambiente y no la contaminan. Hay algunos desaprensivos que quieren contaminar las aguas y sacar provecho. Es natural que dentro de esta dimensión de pecado y de la maldad que el hombre expresa hoy en día, algunos quieran tomar las cosas para ellos mismos en detrimento de los demás. Por eso vemos que hay tanta pobreza en el planeta. Ya somos cerca de 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Sin embargo, hay mucha hambre y mucha desigualdad social. Es lamentable decirlo, pero por más civilizado que estén las naciones o lleguen a estar, no habrá esa igualdad social nunca. Y eso lo vemos en países desarrollados, que en vez de continuar con el desarrollo social, han disminuido realmente, porque el hombre sin Dios no llega a ninguna parte. Y realmente es una gran verdad. Es triste decirlo, pero los bienes que Dios nos ha confiado como humanidad, como sociedad, muchas veces como iglesias, han sido manejados de una manera tal vez que no es la que Dios ha querido que se maneje. Pero gracias a Dios que Él nos ha revelado ese plan de mayordomía para administrar sus bienes de manera correcta. Un servidor que les habla es parte de esos bienes que personas hace años manejaron de manera responsable, porque no tenía yo un centavo para estudiar en la universidad. Sin embargo, esos bienes que Dios les confió a esas personas para que ayudaran a miles de estudiantes que pasaron por las universidades. Estamos nosotros que recibimos esa ayuda para aprender, para tener conocimiento de Dios, para darlo a los demás. Y Dios bendiga a esas personas, muchos de ellos murieron, otros están vivos, que administraron los bienes de Dios y los están administrando de manera especial, porque sabemos que todo en este mundo desaparecerá, que no podemos llevarnos nada. Por eso no debemos de permitir que la codicia nos atrape y nos haga desviarnos del camino de Dios. Como dice el apóstol, muchos han sido atrapados por la codicia y están almacenando bienes de este mundo para una vida futura. Pero realmente aquí nada es estable. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se cae la economía y podemos perderlo todo. Todo lo que hemos adquirido a través de la vida, podemos perderlo en segundos. Así que no es bueno poner la esperanza divina en la esperanza de los bienes materiales, porque los bienes materiales es un don de Dios para que nosotros lo administremos sabiamente, para que ayudemos a los demás, para que ayudemos a la obra de Dios a iluminar a los que están en oscuridad. Quiera Dios bendecirnos de manera espectacular, administrando sus bienes y que abunden y que no nos hagan falta. Qué hermoso es saber que somos parte de la familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, notamos que Él le decía a la gente: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué maravilloso es saber que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el mismo de nosotros. Y Él nos insta a que le llamemos a Él también hermano, porque Él es nuestro hermano mayor. Por eso cuando María Magdalena, pensando que el Señor Jesucristo no había resucitado, fue a la tumba y allí se encontró con Cristo resucitado y fue a abrazarlo. Y el Señor le dijo: no me toques porque aún no he llegado a mi Padre. En cambio, ve a tus hermanos y diles que voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Somos hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Somos hijos del Padre. Qué familia más hermosa. Qué privilegio tan grande ser parte de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios es cuando somos seres humanos. Si tú te consideras un ser humano, eres un ser humano realmente. Porque así Dios te creó, hermoso y lleno de virtudes. Por lo tanto, no importa de dónde eres o de qué país eres parte de la familia de Dios. Porque no somos una evolución cruel que ha surgido de la nada, que está separada de lo divino. Estamos unidos al cielo, gracias a ese sacrificio que hizo Cristo Jesús
para rescatarte de la perdición eterna y traerte a su Padre. Y a través de la Biblia, Dios llama a la humanidad mi pueblo. A través de la Biblia, Dios llama a los hombres mis hijos, a los cuales Él rescató mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice que nosotros hemos sido rescatados a través de la fe en Cristo. Y gracias a esa promesa de nuestro padre Abraham, somos herederos de la promesa, porque Dios bendijo a todas las naciones a través de Abraham. Somos parte de la familia de Dios. Nadie debe de sentirse excluido. Es una gran oportunidad. La oportunidad que Dios le da a la humanidad es una oportunidad brillante que nunca antes, ni en la época del diluvio o antes de Cristo, se había visto. Ahora todas las personas que clamen a Dios podrán ser rescatados y Dios los escuchará. Somos parte de la familia de Dios, no solo para administrar sus bienes. Somos parte de esta gran familia que va camino al cielo. Dice el Salmo 50, los versos del 10 al 12, que Dios es el dueño de todas las cosas. Y por eso dice así: porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Palabras mayores. Dios es el dueño de todas las cosas. En una ocasión en que el rey David hablaba con el profeta Natán, o vocero de Dios en aquella época, él le expresó su intención de construirle un templo a Jehová, o un lugar donde adorar a Dios, porque decía: he hecho tantas cosas, sin embargo no hay un lugar para adorar a Dios como Él se lo merece. Así que el profeta Natán le dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón, que Dios te prosperará. Muchas veces nosotros hacemos el papel de Natán, así que podemos erróneamente decirle a la gente que Dios va a prosperarte o que te va a hacer aquello o lo otro, cuando en realidad Dios no ha dicho eso. Pero realmente fue de corazón que Él se lo dijo, así que Dios le dijo a Natán: devuélvete y dile a David que Él no me va a construir un templo porque Él ha derramado mucha sangre. Efectivamente, David fue un guerrero, un hombre que luchó por la independencia del pueblo de Israel, que estaba subyugado por los filisteos y otros pueblos que eran sangrientos en esa época. Y entonces el rey David le dijo a Natán que le dijera al Señor que por lo menos le permitiera reunir materiales para la construcción del templo de Dios. Así que David se pasó toda su vida reuniendo material para construir el templo de Dios. Oro en gran abundancia, hierro, plata, y también labró piedras para que cuando su hijo Salomón comenzase la construcción del templo no se oyesen martillos allí en la construcción de aquel lugar santo. Así que David tuvo ese privilegio de reunir materiales en gran abundancia para Dios. Pero él mismo expresa lo siguiente: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? La humildad del rey David era grande. Al él ver que Dios era el dueño de todo, exclamó: ¿quiénes somos nosotros para decir que esto es nuestro, cuando todo viene de Dios? Toda la riqueza que tienen las personas hoy en día, todo su poder, no viene de ellos mismos, porque en última instancia debemos nuestra vida a Dios. Y todo lo que tenemos en nuestras manos hoy, en este día, será pasajero. Nadie podrá llevarse nada de lo que tiene aquí, por mucha riqueza que sea. Hay muchos que no saben para quién trabajan, y su riqueza, después que ellos mueran, serán dilapidadas en pocos días, cuando ellos han pasado toda una vida trabajando para acumular esas riquezas. Aunque la riqueza sea creada de manera honesta, esto no quiere decir que no pertenece a Dios, porque Dios al principio creó todas las cosas para la humanidad, no para una persona en particular. Por lo tanto, nuestros bienes
siempre que la persona lo pueda entender espiritualmente, no nos pertenecen. Son para administrarlo de manera responsable en beneficio de los ciudadanos que están a nuestro alrededor y que carecen muchas veces de una receta médica, que carecen tal vez de una vivienda decente o que no pueden enviar sus hijos a estudiar. Si nosotros podemos, Dios no nos está diciendo que demos todo y nos quedemos para ser pobres. Dios nos está diciendo lo que te he dado es para que lo comparta con tus semejantes, con el prójimo, no para que lo guardes hasta tu último día. Y ese es el gran problema del ser humano, que hay mucha gente que se aparta del camino de Dios porque se aferra con uña y diente a lo que le pertenece a Dios. Recuerda, amigo, tu dinero, tus hijos, todo lo que tienes se lo debes a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Él no te está diciendo que dé toda tu riqueza o tus bienes y te quedes a pedir, pero sí te está diciendo que lo que tienes debes de administrarlo sabiamente, compartirlo con aquellos que no tienen nada, ayudar al necesitado cuando sea posible, no pensando que te va a hacer falta a ti, porque si Él te ha dado, te seguirá dando por alguna razón. Pero si tu corazón se llena de codicia y atesora todo lo que tiene y lo guardas allí, es posible que tus días no sean tan agradables en este planeta. Porque Dios nos ha dado todo lo que hay, los árboles, el agua, los animales, los países, la sociedad, todo. Él nos ha dado todas esas cosas para que lo administremos sabiamente en favor de la humanidad. Para que no haya tanta injusticia, para que no haya tanta gente hambrienta, tantos enfermos en los hospitales que no encuentran medicina, tantos niños sin educación, porque se roba el presupuesto de todos estos bienes que deben de administrarse supuestamente bien para beneficio de nuestros países. Algunos se lo llevan a otros lugares, dejando huérfanos a millones de personas en nuestros países. Y Dios no quiere eso. Podemos pensar que el Señor no está mirando lo que está pasando, pero dice que Dios viene a destruir a los que están mal administrando la tierra. Y esto es una advertencia para aquellos que piensan que no pasará nada. Dios viene muy pronto a juzgar al mundo por su actuar, por su accionar. Pero qué bueno que somos parte del pueblo de Dios y que tú y yo podemos administrar los bienes del Señor para beneficio de la humanidad, para beneficio del Evangelio. Dios tiene recursos infinitos para su pueblo, para la humanidad. Y así lo demostró cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque ese fue el primer recurso infinito que Dios dio a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese recurso infinito no es exclusivo de nadie, es para toda la humanidad. Y así debemos de entenderlo. La salvación es el don principal que Dios ha dado al mundo, mediante Cristo Jesús. Así que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué privilegio más grande. Cristo está a tu puerta, Cristo te está llamando. Dios nos ha dado tanto que no tenemos con qué pagarle. Nos ha dado el don del cielo, como familia celestial nos ha rodeado de bienes. Por eso nuestros bienes no deben de ser solamente para nosotros, en el sentido estricto de la palabra. Aunque suene duro para muchos que creen que todas sus posesiones son de ellos y que no tienen que compartirla con nadie. Es un asunto muy privado y particular de las personas, porque Dios no avergüenza a nadie porque comparta o no comparta sus bienes. Pero como cristianos debemos de saber que tenemos esa gran responsabilidad, no solo de compartir nuestros bienes con nuestros semejantes, también no ser duro de corazón a la hora de si tenemos y podemos ayudar el Evangelio, la causa de Dios. Porque muchos toman como pretexto de que las iglesias o los pastores o nosotros tenemos mucho dinero y que no necesitamos, que Dios no necesita. Y es cierto, Dios no necesita nuestro dinero, Dios necesita nuestros corazones
Dios necesita nuestra buena voluntad. Y por eso la obra de Dios no debe de carecer de recursos materiales para su avance, porque muchos están reteniendo los bienes que Dios les ha confiado para que lo administren sabiamente. Y realmente es maravilloso saber que Dios ha puesto en nosotros una mayordomía para que administremos sabiamente sus bienes en favor de los necesitados, en favor del Evangelio. En resumen, en Dios, en quien nos movemos y existimos, Él es dueño de todas las cosas. Qué bueno que Dios nos da y que podemos devolverle esa parte a Él para que Él pueda hacer la obra. Qué bueno que en nuestros corazones sea apartada la codicia, la maldad, la retención de los bienes que le pertenecen a Dios. Recordemos que solo podemos ponernos un par de zapatos a la vez. No podemos ponernos los 200 pares de zapatos que tal vez tenemos guardados, los tantos relojes o ropas que tenemos guardadas, solo una prenda a la vez. Así también es el reino de los cielos. Dios no quiere que guardemos esas cosas mientras otros están necesitados o que acumulemos en este mundo, porque todas estas cosas son pasajeras y Dios quiere que pongamos nuestra mira en el cielo, aunque obviamente Dios no nos está diciendo que dejemos nuestras carreras o que tiremos por la borda todos los bienes y las riquezas que Él nos ha dado, pero sí quiere que la administremos sabiamente en favor del necesitado, de las viudas, del huérfano, del que está prisionero injustamente, en favor de nuestros países. No solamente debemos de cooperar con la obra de Dios o con el mundo, con nuestros bienes materiales, porque muchas veces puede ser que alguien no lo administre bien al recibir esos bienes. Con nuestro tiempo, ese es un bien. Nuestros talentos que Dios nos ha dado. Todas esas cosas, todos esos dones espirituales son para compartirlo con la humanidad, porque Dios quiere que nosotros seamos la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Por lo tanto, tú y yo somos la luz de este mundo para alumbrar a los que están en oscuridad. Y qué bueno que Dios nos ha dado tanta riqueza para ayudar al necesitado, para levantar al caído, para llevar a Cristo a los hogares que no los tienen, para llevar esperanza donde no hay. Cristo es la esperanza. Cristo es el mayor regalo, la mayor riqueza que Dios ha dado a la humanidad. Como miembros de la familia de Dios, tenemos muchas responsabilidades. Entre ellas, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Porque en eso consiste precisamente obedecer a Dios. Hay muchos hoy en día que piensan que con amar al prójimo basta, que no tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Pero realmente el Señor es explícito cuando dijo que de su ley, de sus mandamientos, ni una jota ni un tilde perecerían, porque siempre permanecerán por toda la eternidad. Y como miembros de la familia de Dios, somos llamados a obedecer sus mandamientos. El cuarto mandamiento de reposar en el sábado, en el día del Señor. No el lunes, no el jueves, sino el sábado. No matarás, no robarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Algunas personas se enojan cuando le dicen no matarás, no robarás, dice la Biblia. Pero en realidad no es la Biblia que lo dice, es Dios. La palabra de Dios es la Biblia, obviamente, pero Dios lo está diciendo a la humanidad y lo ha revelado. ¿Por qué dice la palabra de Dios no matarás? Porque no debemos de arrebatarle la vida a un semejante. Tampoco debemos de robar lo que no nos pertenece. Porque eso provoca caos en la humanidad. Y por eso hay tantas guerras y hay tantos problemas en los países. Porque la gente mata, la gente roba y desobedece a los mandamientos de Dios. Y por encima de eso dice, no, yo no quiero saber de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice no matarás, no robarás, no adulterarás. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y por eso llama a la humanidad, para que despierten
y sean un planeta de orden, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque Él vino a morir hasta por los criminales más crueles que no aceptaron su propuesta de salvación. Pero sí está ahí la propuesta. Y la propuesta es Cristo, el regalo de Dios al hombre, a la humanidad. Así que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos y a la multitud que le escuchaban cuando estuvo aquí en la tierra, que el hombre prudente era aquel que construía su casa sobre la roca. Cristo es la roca. No el hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos y quizás un terremoto y la casa se hundió. Te invito a que construyamos nuestras casas, nuestra fe sobre la roca que es Cristo Jesús, para que cuando vengan tempestades, cuando vengan esos momentos de dificultad, estemos firmes y fieles en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas responsabilidades de los miembros de la familia de Dios no deben de ser obviadas. Debemos de tenerla presente cada día y cada momento de nuestras vidas. Dice el libro de Mateo 6, 19 y 21. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban, porque donde está el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. Tesoros en el cielo debemos de acumular. Y el tesoro que podemos acumular en el cielo es precisamente la obediencia a Dios, la oración, nuestra comunión con el Señor. El Señor nos dice que no debemos de acumular tesoros aquí en la tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de personas multimillonarias que han perdido grandes fortunas en un abrir y cerrar de ojos? No es malo tener dinero, pero debemos de saber que no deberíamos descifrar nuestra esperanza, nuestra fe en el dinero. Porque el dinero va y viene. Y así como va y viene también desaparecen las fortunas. Y no debemos de permitir que nuestros corazones se llenen de avaricia como Ananías y Zafira, reteniendo los bienes que Dios nos ha dado en beneficio de la humanidad, en beneficio de su pueblo. Debemos de atesorar tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Hoy en día en que los ladrones abundan por todos lados, nuestras riquezas corren peligro, porque en algún momento seremos lastimados o tal vez heridos si estamos aferrados a esas cosas materiales. Si queremos realmente estar en paz con Dios y escuchar sus mandamientos, no debemos de aferrarnos a esos bienes materiales, aunque Dios nos dé esos bienes en abundancia, para administrarlo y para ayudar a los demás. Debemos de pedirle al Señor siempre iluminación para que nos dé consejos correctos, cómo administrar su dinero, cómo ayudar a nuestros vecinos, a la humanidad, a nuestro país. El dinero sabemos que tiene gran valor y puede hacer mucho bien en manos de aquellos que lo saben administrar para ayudar al hambriento, al necesitado, ayudar al enfermo, ayudar al caído y hacer progresar la causa de Dios. Ser parte de la familia de Dios no es solamente ser parte de ella, en el sentido de que ya estamos seguros y de que no hay nada que hacer. Ser parte de la familia de Dios es ser responsable con los bienes que Dios nos ha dado para administrarlo sabiamente y que cuando el momento lo amerite, ayudar al necesitado, ayudar al caído, ayudar a la causa de Dios, no atesorar tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Ser parte de la familia de Dios es ser hermano de Cristo, nuestro hermano mayor. Ser hijo del Padre de Cristo, que es también nuestro Padre. Ser parte de la familia de Dios es ser equilibrado, es no atesorar tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, aunque esos bienes los necesitamos para tener confort. Pero el mayor confort que Dios nos llama a tener es la comunión con Él. Dice, busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No carguemos nuestros corazones con los bienes de este mundo. Carguemos nuestros corazones con los mandatos de Dios,
con su palabra, con su voluntad, y entonces habrá riqueza en nuestras vidas. Es muy fácil teorizar sobre estas cosas. Mi oración es que tú y yo podamos pedir orientación al Señor para que Él nos ilumine siempre, para que podamos administrar sus bienes, para que seamos fieles mayordomos y que la codicia no se acerque a nuestro corazón, sino que tengamos presente que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y que el verdadero evangelio es ayudar a la viuda, al necesitado, no de corazón o fingiendo que somos fieles o que somos humildes, sino realmente obrando de manera precisa y demostrándole no a la gente ni a Dios que nosotros somos fieles, sino cumpliendo el mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas. Te invitamos para que si no te has inscrito a nuestro canal lo puedas hacer libremente y forme parte de esta familia que administra los bienes de Dios de manera sabia. Chao, chao.